Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, en nombre del maestro Jorge Gómez, del licenciado Miguel Ángel García y de su servidor José Miguel González Sánchez, darles la más cordial bienvenida a esta plática náhuatl que tendremos el día de hoy con el tema de la seguridad jurídica en materia de bienes inmuebles, en materia patrimonial y respecto de lo que son los bienes inmuebles. Un tema que de verdad resulta sumamente importante por lo siguiente. Bien, sabemos nosotros que el esfuerzo de toda una vida laboral, una vida pues de que pasa uno situaciones adversas en muchas ocasiones, trae como buen resultado el poder nosotros consolidar un patrimonio. Y dentro de esa consolidación del patrimonio, pues una parte fundamental es precisamente el poder asegurar el techo. Es una frase coloquial, perdón por lanzarla así de esa manera, pero pues es algo de lo que se busca. Sin embargo, vemos si eso realmente yo lo considero como un punto alarmante, si se me permite la exageración en el término, el que muchas personas sintiéndose propietarias del inmueble en que habitan, del inmueble en donde tienen establecido su giro comercial, pues en realidad no tengan el sustento jurídico que los acredite como propietarios. Eso es un tema que la verdad es totalmente recurrente a lo largo y ancho de nuestro país. Y la experiencia nos ha llevado a encontrar personas que pretenden acreditar un derecho de propiedad presentando un contrato privado de compraventa, exclusivamente, así este es mi título, y presentan ahí ese contrato privado de compraventa. O personas que dicen, les pide uno, a ver, muéstreme su título de propiedad, y sacan un testamento y dicen, mire, es que aquí me están designando único y universal heredero de todo el caudal hereditario de esta persona, de mi abuelita. Qué bueno, pero mientras no se lleve a cabo la sucesión y la posterior adjudicación de esa masa hereditaria, pues seguimos nosotros en el mismo sentido. Una tercera situación más que también es recurrente. Le requiere uno a la persona, muéstreme su título de propiedad. Sacan un contrato privado de compra-venta, pero resulta ser que el motivo de esa compra-venta son derechos ejidales o derechos comunales. Entonces, todo ese tipo de escenarios son, en mi punto de vista particular, preocupantes y ello nos lleva precisamente tanto a la plática náhuatl del día de hoy como a la que tendremos, al taller que iniciaremos el próximo lunes en materia de seguridad jurídica inmobiliaria. Bien, vamos entonces a dar inicio y quisiera antes también de dar inicio hacer un breve comentario respecto de por qué llamamos a la conferencia del día de hoy Nahuatili. Bien, este grupo de trabajo, ya en este tercer año de actividades que hemos venido ya iniciando este tercer año de transmisiones, contamos con diversas pláticas. Una de ellas es la Bohemia Jus, temas históricos del derecho. De hecho, acabamos de tener una este sábado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en aspecto jurídico y que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que así se llama Buró Jurídico Investigador. Otra es la conferencia Jurisconsultus Noctem, como la que tuvimos el día de ayer, que fue respecto de los derechos fundamentales del justiciable en materia de amparo a 11 años de la reforma constitucional de junio de 2011. Hoy tenemos la plática nahuatili. Esta etimología en la lengua náhuatl, pero ajustada a la que se habla en la zona central del agua azteca mexicana,
Huasteca, ¿qué comprende San Luis Potosí? ¿Qué comprende Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas? Significa ley o mandato. No es náhuatl estrictamente, es una derivación del náhuatl que se sigue hablando todavía en la parte central de nuestra Huasteca. Tanto la Jurisconsultus Noctem como la Bohemia Jus y hoy la Nahuatili son pláticas de una sola sesión. Y en el caso concreto de la Nahuatili, pues es nuestro preámbulo de presentación para el siguiente taller que se imparte. Hoy entonces vamos a dar las partes generales de lo que se va a abordar en ese próximo taller a iniciar el próximo lunes. Bien, pues pasemos entonces a revisar nuestro material de trabajo que preparamos para el día de hoy y ya de una forma más gráfica poder hacer nosotros los comentarios correspondientes. Bien. Esperamos a que se termine, ya estamos aquí, esperando a que se termine de abrir nuestra presentación y entonces hablamos de una seguridad jurídica patrimonial en materia de bienes inmuebles. Y el primer comentario que vamos a hacer nosotros al respecto se va a presentar en este sentido. Bien. El objetivo general que tenemos tanto en nuestra plática de hoy como en el taller a iniciar el próximo lunes es el siguiente: identificar las áreas temáticas y normativas que conforman al derecho inmobiliario y al derecho registral, con el fin de obtener las herramientas necesarias para el buen desarrollo de nuestra práctica profesional respecto de los bienes inmuebles y las figuras jurídicas que giran en torno a los mismos. Tenemos este objetivo general y va a ser recurrente tanto el día de hoy como en las 5 sesiones que tenemos por delante. Va a ser un taller un poco amplio que se compone de 5 sesiones que vamos a comentar un poquito más adelante, donde a manera de objetivo, pues buscamos precisamente el poder obtener esas herramientas necesarias para la práctica profesional. Y esto involucra o nos involucra a los abogados, como también involucra a las personas que ejercen la función de ser asesores inmobiliarios. Yo siempre he estado convencido de una cosa. En esta vida es muy grave, es muy delicado el improvisar. Yo jamás he sido partidario de ello. Y uno de los problemas recurrentes en el medio inmobiliario es que hay improvisación. Y se piensa que con el hecho de ir a enseñar una casa que se está vendiendo o que se pretende rentar y cerrar la operación es más que suficiente. Pero poco se entra al tema de la seguridad jurídica patrimonial. Muchas veces hay personas que intervienen en este tipo de actividades y no se cercioran precisamente del soporte legal que debe de haber en materia de bienes inmuebles. Es entonces nuestra apreciación que nos lleva a presentar a ustedes este ciclo de pláticas. Bien, y en ese sentido no podemos nosotros prescindir, haciendo remembranza, de lo que es la teoría de los bienes dentro de lo que son los derechos reales, hablar precisamente de lo que se entiende por bien, tanto en un sentido amplio como en un sentido patrimonial. Bien, en ese sentido es todo aquello que puede ser objeto de apropiación. En sentido amplio, bien, es todo aquello merecedor de protección por parte del sistema jurídico. La vida, la salud, la familia, el patrimonio, etcétera, etcétera. Pero en un sentido patrimonial, es todo aquello susceptible de apropiación particular. Y aquí entonces es que podemos hablar nosotros de bienes inmuebles y de bienes muebles.
de bienes de dominio público, bienes de propiedad privada o de particulares, bienes de carácter social, bienes mostrencos, bienes vacantes. Siendo muy amplia y muy necesaria también el comentario de la teoría de los bienes, vamos a tratar de concretarnos en esta parte que resulta fundamental. Todo aquello que es susceptible de apropiación. ¿Por qué? Podemos hablar nosotros de actos traslativos de dominio. Por ejemplo, el que se da a través de la compraventa. Yo como parte compradora, al satisfacer el precio establecido en el contrato, adquiero el derecho de incorporar a mi propiedad exclusiva ese bien. Si yo en este caso soy adjudicado vía sucesoria de algún bien, esa sentencia declarará que soy titular del derecho de propiedad por la vía de adjudicación. Y como consecuencia de ello, pues entonces vendrá esa escritura pública que se dé en cumplimiento de la sentencia del juez. Es decir, entonces es susceptible de apropiación porque lo compro, porque lo heredo, porque ejerzo lo que es el derecho de prescripción a través de la vía de la usucapión o prescripción adquisitiva, o bien porque se da a través de la vía de información de dominio tratándose de inmuebles no inscritos. Muy importante entonces el tener nosotros presente esa idea. Aquello que se vuelve susceptible de apropiación, aquello que puedo incorporar a mi haber patrimonial, aquello sobre lo cual de manera plena voy a poder usar, disfrutar y sobre todo disponer de ese bien. Vamos a ir entonces abundando poco a poco en ese comentario. Tenemos nosotros a los bienes inmuebles. Son los que no pueden trasladarse de un lugar a otro, así como los derechos reales sobre inmuebles y aquellos que siendo muebles, por su naturaleza son considerados inmuebles por el destino que de ellos se hace. Estos son corpóreos de dominio público o de propiedad de particulares, enajenables, no fungibles, no consumibles, divisibles o indivisibles, de dueño cierto o dueño vacante. Está entonces el caso de los inmuebles, de los derechos que podemos ejercer sobre los inmuebles y las características que vamos a encontrar también nosotros en estos bienes inmuebles. Bien, y tenemos el derecho real, en este caso, que debemos nosotros también comentar. Antes de iniciar o llevar a cabo el comentario correspondiente, quisiéramos pedirles a todos los estimados amigos, colegas que nos acompañan el día de hoy por primera vez, si pudieran subir al chat de esta plática su correo, de tal manera de estarles haciendo llegar todo lo que son las actividades que llevamos a cabo en este grupo de trabajo. Entonces, si desean esa información, si desean adquirir los materiales o los videos de las pláticas que vamos presentando, les vamos a ir haciendo llegar la información correspondiente. El derecho real es un derecho absoluto de contenido patrimonial, cuyas normas sustancialmente de orden público, hablo de la norma, no de la naturaleza del derecho, sino de la norma, establecen en una persona a quien vamos a denominar sujeto activo y una cosa u objeto, una relación inmediata que previa publicidad obliga a la sociedad como sujeto pasivo a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al uso y goce del derecho real. Quisiera yo traer aquí un ejemplo para tratar de entenderlo. Hablemos del derecho real de propiedad. Hablemos nosotros de lo que es dentro de las acciones reales que contempla la ley,
lo que es la acción reivindicatoria. Bien, esa acción reivindicatoria en la cual yo lo que pretendo como parte actora, como parte que ejerce esa acción, es el hecho de ser declarado propietario de pleno derecho por parte del juez del conocimiento y como consecuencia de ello, el ordenar a quien viene ocupando o detentando ese bien la restitución a mi favor respecto del mismo. Por algo muy importante que señalamos aquí, que yo como sujeto activo tengo una relación directa sobre ese objeto, cosa o bien, frente a aquella persona que lo ocupa, que no tiene un mejor derecho que el mío y del cual reclamo, demando su reivindicación. Devuélveme ese bien sobre el cual soy propietario, sobre el que tengo un dominio pleno, devuélvemelo, reivindícamelo, puesto que tu derecho, si es que lo hay, no es mejor que el mío. Sujeto activo, objeto, cosa o bien sobre el que se ejerce. Y la obligación que existe en el resto de la sociedad como sujeto pasivo de abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto respecto de ese bien. ¿Por qué? Porque no se tiene un derecho para ello. Bien, esquematizado entonces, hablamos de una relación inmediata entre la persona y sujeto activo respecto de la cosa u objeto, y ese carácter de sujeto pasivo que adquiere la sociedad en el sentido de que yo no puedo intervenir ni en el derecho de propiedad que ejerce una persona sobre el bien, ni en el derecho de posesión, ni en cualquier otro tipo de detentación. Es muy importante el que nosotros entonces entendamos esta parte que se señala. Y las características que nos presentan estos derechos reales, en primer lugar, es que se trata de un derecho absoluto, un derecho de orden público, de contenido patrimonial y de abstención. Procedamos a señalar qué entendemos por cada una de estas características. El derecho real es absoluto, ya que no nos presenta ningún tipo de límite, salvo el que señale la ley o el que dicte o determine el interés público. ¿Por qué? Porque mi derecho, por ejemplo, hablando del derecho de propiedad, no puede ir más allá de los límites que la ley señale o el interés público establezca. De ahí que existan figuras como la expropiación, que a partir de una causa de utilidad pública y la determinación de una indemnización pueda desincorporarse de la propiedad privada. De orden público respecto de la garantía para su ejercicio por parte del Estado a favor del particular. Si bien es cierto, hablamos de una propiedad pública que es todo un tema de comentario. ¿Por qué? Porque la hay respecto de bienes de uso común, la hay respecto de bienes destinados al servicio público o de bienes que simplemente están incorporados al patrimonio estatal. Hay una propiedad privada en favor de particulares y una propiedad social en favor de ejidos y comunidades agrarias. No menos cierto es que independientemente del tipo de propiedad, hay una norma de carácter obligatorio y donde encontramos ese orden público. Aun cuando yo ejerza una acción real respecto de un bien de propiedad privada, esa norma aplicable al caso concreto en lo sustantivo y en lo procesal es de carácter público. De contenido patrimonial, es decir, susceptibles de una valoración económica. En este tema, que es muy interesante, hablando del aspecto inmobiliario de la seguridad jurídica patrimonial, más allá del comentario jurídico,
debemos destacar nosotros también ese contenido patrimonial y esa especulación que se presenta en materia de bienes inmuebles. En nuestra plática que vamos a tener, en nuestra primera plática, que será el próximo lunes de nuestro taller, vamos a hablar nosotros de lo que es la función catastral y administrativa. Se hará el comentario de las distintas tablas de valor que se manejan en los códigos financieros de las entidades federativas para determinar el valor catastral de un bien, el pago del impuesto predial, así como también diversos aspectos que se van a dar en el tema de actualización de valores. Entonces, importantísimo ello. Más allá, insisto, de lo jurídico, el tema catastral es fundamental. Y un derecho, una característica de abstención por parte de los demás individuos hacia el titular. ¿Por qué? Porque yo no tengo un mejor derecho que ese poseedor, que ese propietario que ejerce el derecho real respecto de ese inmueble, como lo hemos venido señalando hasta este momento. ¿Qué es la propiedad? ¿Cómo debemos entender la propiedad? Y es hacia dónde vamos a tratar de llevar el resto de la plática de hoy, insistiendo en que esta se da de forma introductoria como un preámbulo del taller que iniciamos el próximo lunes. Este derecho de propiedad es el poder jurídico que un sujeto ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa y con exclusión de terceros, que le permite su aprovechamiento total en sentido jurídico, ya que la puede usar, puede disfrutarla y sobre todo puede disponer de ella sin más limitaciones y modalidades que las establecidas por la ley. Usar, disfrutar, pero sobre todo disponer de ese bien. Cuando tengo ese derecho pleno de propiedad y tengo el justo título que me acredita como titular de ese derecho de propiedad. Y es ahí donde se entra, estimados amigos, al tema de mitos y realidades. ¿Por qué? Porque de verdad, ya sea en la asesoría cotidiana que piden los clientes o prospectos de clientes, porque no siempre se consuman, encontramos una gran problemática. Creen ser titulares de un derecho de propiedad. Al presentarnos las documentales con las que creen ser propietarios, advertimos que no lo son de pleno derecho. Y la cosa es grave. ¿Por qué? Porque de repente encontramos inmuebles donde hay el típico letrero, se vende. Acude uno a la entrevista, a ver, señor, me interesa su casa, su inmueble, pero muéstreme su título de propiedad. Y nos presentan un contrato privado de compraventa, no inscrito, no matriculado. Obvio, los que tenemos el conocimiento, inmediatamente descartamos un interés sobre ese bien. Pero ¿cuántas personas habrá? Iba a llamarles incautos, pero les retiro el nombre, olvidemos el nombre de incautos. Hablemos mejor de personas de buena fe. Ah, pues sí, está bonita la casa, me gusta, pues le pago. Y hagamos otro contrato privado, lo cual pues no nos da una seguridad. ¿O cuántos nos presentan ese testamento todavía sin llevar a cabo una sucesión pretendiendo que ese es su título? O peor aún, y algo que encontré un día y que se me hizo grave, me muestran una escritura pública y le dije al presunto vendedor, oiga señor, pero usted no es el propietario. De hecho, quien aparece ahí como propietaria es una persona del sexo femenino. Y me acuerdo en esa ocasión la persona casi me estrella la escritura en la cara y me dice, mire, mire, está endosada la escritura. Señor, no sea bárbaro.
Una escritura no se puede endosar. Todo acto traslativo de dominio tiene que elevarse a escritura pública. Una escritura no puede endosarse. Entonces, situaciones que uno encuentra y que por lo tanto dan lugar a esta plática. Vamos en busca de esa seguridad jurídica patrimonial. Me viene aquí a la mente un famoso cantante venezolano que en algún tiempo cantó una canción que era muy famosa: dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. De apellido Rodríguez, este cantante, quien como mote o apodo recibía el de la mascota de la Universidad Nacional de México, es decir, el Puma. Pero sí es cierto, trasladémoslo ahora a cuántas personas que dueño de ti, dueño de qué, pues dueño de nada. ¿Por qué? Porque no hay una certeza en ese derecho de propiedad. Entonces, hablamos de esa facultad de usar, disfrutar y disponer del bien, pero dentro de los límites que la propia ley establezca. Bien, y esto nos lleva entonces a tratar de establecer, y soy muy claro en ello, a tratar de establecer un concepto de lo que podría ser o debería ser un derecho inmobiliario, como conjunto de normas que rigen la creación, modificación, transmisión, adquisición y extinción de los derechos reales que existen sobre los bienes inmuebles y de la publicidad necesaria para formalizar las operaciones inmobiliarias en México. Comentaba al principio de esta plática, nada se debe de improvisar. Yo soy enemigo de la improvisación. Pídanme ahorita ustedes que yo elabore un pastel y van a ver el gran desastre que voy a provocar. Cuando vean el resultado de esa labor repostera, más que antojo, yo creo les va a provocar asco toda la batizón que hice ahí, pues simplemente porque no sé cocinar. Entonces yo también me he preguntado, y quiero hacer el comentario con el debido respeto, ¿cuántas personas sin ningún tipo de preparación, de conocimiento, más allá del tema económico, del conocimiento de un mercado, se lanzan o se ostentan como asesores inmobiliarios sin tener la base jurídica de todo lo que hemos venido comentando? Y nos llegan al despacho, y me imagino que a los despachos de ustedes, personas que dicen, es que yo conté con la asesoría de una persona que se dedica al medio, pero lejos de darme una certeza, me metió en un problema. Y así como muchos asesores, entrecomillado eso de asesores inmobiliarios, meten a la gente en problemas, también hay abogados que meten a la gente en problemas. Por eso entonces tratar de establecer una derivación del derecho civil dentro del derecho privado en el derecho objetivo, de un derecho inmobiliario, conjunto de normas que rigen la creación, modificación, transmisión, adquisición y extinción de los derechos reales que existen sobre los inmuebles y de la publicidad necesaria para formalizar las operaciones inmobiliarias en México. Todo abogado, es también opinión mía, obviamente rebatible por parte de ustedes, estimados amigos, que todo buen abogado, independientemente del área del derecho a la cual se dedique, debe saber manejar, debe conocer el registro público de la propiedad. Yo sé que ahora las entidades federativas le han ido cambiando el nombre. En Puebla hablamos de lo que es el Instituto Catastral y Registral de Puebla. En el Estado de México, Instituto de la Función Registral. En Yucatán, el INSEJUP, Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán. Pero
seguimos hablando en esencia de registros públicos de la propiedad. Hay que conocer el registro, hay que conocer las actividades y los procedimientos internos del registro. El próximo miércoles y el próximo viernes vamos a tener registro público de la propiedad, primera parte el día miércoles, segunda parte el día viernes, para tratar de entender todo esto que se comenta. Y la importancia del efecto erga omnes, el efecto ante terceros, en busca precisamente de una seguridad jurídica patrimonial. Abundamos en el comentario y decimos entonces que el derecho inmobiliario debe tener dos finalidades: dar seguridad completa a la propiedad inmueble y a los derechos reales que sobre ella se constituyen, y favorecer en la medida en que debe hacerlo la movilización del valor de la propiedad territorial. Esto ya desde una perspectiva económica. Pero en la primera parte insistimos en ello, una seguridad completa respecto de la propiedad inmueble. Soy propietario porque mi derecho consta en un título. Y ese título pues se encuentra debidamente soportado a través de una escritura pública, la cual está debidamente inscrita en un folio real electrónico del del registro público de la propiedad, y ello entonces es lo que le da certeza a mi derecho. Es lo que debemos nosotros de buscar. Bien. Haciendo un breve señalamiento de lo que veremos el próximo lunes. Todo bien inmueble debe estar identificado a nivel catastral mediante una clave, como una poligonal, una forma geométrica que puede ser regular o irregular, que constituye un lote. Ese lote que tiene una superficie que va a presentar linderos y colindancias. Ese lote que va a establecer esas colindancias hacia los distintos puntos cardinales. De igual forma, el lote forma parte de una manzana. Y todo esto lo vamos a encontrar dentro del plano manzanero que se encuentra dentro de ese instituto catastral, o como se llame la dependencia en esa entidad federativa que lleve a cabo precisamente esta función catastral que venimos diciendo nosotros. Bien, esto entonces como un primer punto en esa identificación que deriva en algo que es muy importante también. Tenemos aquí que de igual forma, siempre que el inmueble se enajene, deberá de haber una declaratoria para el pago del impuesto de traslado de dominio, con el cual se registra al nuevo titular catastral, trayendo consigo el que los pagos del impuesto predial queden registrados a nombre del adquirente. Bien, llámese impuesto o declaratoria de pago de impuesto de traslado de dominio, llámese ISAI, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, o como se denomine en cada entidad, pues eso entonces se vuelve necesario para que entonces aparezca como titular catastral, haga los pagos del predial a mi nombre. Y esto es importante en el derecho de propiedad. Y es también importante en el tema de la prescripción adquisitiva, porque algo que es fundamental para prescribir un inmueble es presentar mi traslado de dominio, es presentar mis pagos de predial, pero a mi nombre, para que verdaderamente se acredite ese acto posesorio a título de dueño. Entonces, vamos a platicar ese día, estimados amigos, acerca de lo que es esta función catastral. Vamos a ver miércoles y viernes de la próxima semana
el registro público de la propiedad y este efecto erga omnes que nosotros señalábamos. Tenemos entonces que a partir de que el derecho de propiedad es adquirido o transmitido a favor de una o varias personas, y esto pues porque hay copropiedad también, deberá hacerse la notación correspondiente en el registro público de la propiedad de la entidad federativa correspondiente. Los datos de identificación de cada inmueble se van a contener en folios reales electrónicos. Esa al menos ha sido la tendencia. Anteriormente era a través de libros. Esos libros que presentaban 4 datos de identificación. Una partida que se encontraba dentro de un volumen. Ese volumen que a su vez formaba parte de un libro y ese libro que pertenecía a una sección. Los que tenemos un poquito más de edad, y ahí sí me pongo yo por delante, los que pasamos ya desde hace algún tiempo de los 50 años, nos tocaban aquellas aventuras de cuando íbamos al registro público de la propiedad. Yo destinaba un día a la semana y ya sabía, ya desde entonces se usaban los cubrebocas y estoy hablando de hace 30, 35 años. ¿Y por qué los cubrebocas? ¿Y por qué ese día pues íbamos con ropa sencilla, de mezclilla, de playera? Ah, pues porque solicitábamos libros muy pesados, los libros del registro, y el tapabocas era para no absorber todo ese polvo que se desprendía de ellos. Llegábamos 8 de la mañana, a las 8:30 en punto que se abría, entrábamos. Daban las 3 de la tarde, señores, por favor, ya vamos a cerrar. Aguánteme tantito, estoy todavía checando esto. Los libros, estimados amigos, existen y existirán porque es un soporte, pero la tendencia es contenerlo en el folio real electrónico, lo cual nos facilita esa consulta respecto de todo ese historial que vamos a encontrar en ese bien inmueble. A lo mejor dirán ustedes, ¿por qué 2 sesiones? No es mucho el destinar 2 sesiones para hablar del registro público de la propiedad. Yo les diría, estimados amigos, que al contrario, las considero pocas. Es más, podríamos hablar de un taller de 4 sesiones de puro registro público de la propiedad. Quizá lo hagamos más adelante. Bien. Y ese efecto erga omnes que vamos a comentar, debemos señalar que al quedar matriculado un inmueble en este registro, o bien al anotarse una operación traslativa de dominio, un gravamen, un aviso preventivo, estos podrán ser consultados por cualquier persona, solicitando una constancia de folio real o bien mediante consulta en los libros correspondientes y entre a este efecto erga omnes frente a terceros. Sé que aquí hay un comentario que podría surgir. Oye, todo eso que nos comentas es muy bonito, pero esto de la pandemia ha traído un verdadero problema en la consulta o solicitudes de esos folios reales. Ya no es tan fácil, ya no es tan sencillo. Estoy de acuerdo, pero la pandemia tendrá que ser superada y tendrá que retomarse toda esta actividad. Hay que saber consultar estos folios. Va a ser parte de lo que vamos a hablar en las sesiones correspondientes. Y aquí establecer y especificar el efecto erga omnes o frente a terceros. Registro público de la propiedad y del comercio público con información registral al alcance del público que consulta. Vamos a ir viendo eso, la parte procedimental, la forma de impugnación de determinaciones del propio registro. Bien,
Y resulta también importante, abundando en el comentario, destacar que el registro como entidad administrativa cuenta con diversos procedimientos para anotación o cancelación de registros a partir de las solicitudes de notarios públicos o bien de las órdenes de autoridad, sea judicial o administrativa, la cual genera el pago de derechos correspondientes, parte que también vamos a abordar. Quiero inscribir un embargo derivado de un juicio mercantil. ¿Qué procedimiento voy a llevar a cabo a nivel registral para que quede entonces anotado el embargo, quede grabado el inmueble, no se pueda disponer de él en virtud de esa restricción de dominio que existe en relación con el mismo? Y tenemos, o esto nos debe de llevar a un derecho, a un concepto, a una idea de un derecho registral, como conjunto de principios y normas que regula la tutela de ciertas situaciones jurídicas subjetivas a través de un recurso de técnica jurídica, consistente en la publicidad que ya destacábamos, organizada en forma institucional, que produce diversos y determinados efectos jurídicos sustantivos. En universidades en donde he impartido clase, en reuniones de academia, créanme que yo siempre he luchado, siempre he propuesto porque se imparta, porque se incluya dentro de los programas de estudio la materia de derecho registral. No es cosa menor, es toda un área del derecho. Es importantísimo conocer, tener una idea de todo lo que es el derecho registral, de toda la normatividad que existe en torno a este tema, encaminado a esto que hemos venido destacando el día de hoy, estimados amigos: la certeza en mi derecho real, en concreto, en mi derecho real de propiedad. El crear una seguridad que me permita tener esa certeza respecto del derecho que yo ejerzo sobre determinado bien, para que no nos suceda lo del cantante venezolano: dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Yo a lo mejor lo estoy haciendo en este momento de una manera irónica, pero las personas que atraviesan ahorita por problemáticas derivadas de esa falta de certeza, pues obviamente no lo toman de ninguna manera jocoso o cómico. Obviamente lo toman como una preocupación terrible. ¿Cuál es el objeto entonces de este derecho registral? Fortalecer la seguridad jurídica en el tráfico de inmuebles. Y así como se plantea en el tráfico de inmuebles. Y esta finalidad la logra el derecho registral dando efectos a los asientos de los registros referentes a la constitución, transmisión, modificación o extinción de los derechos reales sobre inmuebles, todo lo cual se lleva a cabo a través de los procedimientos de calificación registral. Llega uno al registro público de la propiedad. Oiga, Lupita, oiga, Mari, oiga, Rosita, ya tendrá usted el resultado de mi trámite. Y nos contesta Lupita: no, licenciado, todavía está en calificación, todavía no la tenemos, pero vuelva la semana que entra. Bueno, eso nunca falta, ¿no? Pero estamos en ello, está en calificación. No tarda en salir con el resultado correspondiente. Vamos a comentar también qué se entiende por esa calificación registral, cuál es ese procedimiento, cuál es el resultado y cómo puedo yo combatirlo también como particular. Bien, hablaremos nosotros el día 21, el lunes 21, acerca del
régimen de propiedad en condominio. Al constituirse este régimen ante notario público, y hablaremos de su constitución, se establecerán las unidades de propiedad privativa en un edificio. Por ejemplo, la unidad de propiedad privativa es mi departamento, y hablaremos del porcentaje de copropiedad respecto de los elementos comunes, de las famosas áreas comunes, de conformidad con la ley de propiedad en condominio de inmuebles, tanto para la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y perdón, pero ahí puse Distrito Federal porque la ley se sigue llamando del Distrito Federal, como también haremos los comentarios de distintas leyes en materia de propiedad en condominio de las entidades federativas. Cada entidad tiene su propia ley. Bien, también es importante destacar esto. Algo que no podemos descartar jamás es la necesidad. La gente vive en ese inmueble porque ahí fue donde se pudo. Bien. Y esta necesidad ha llevado a, pues, limitarnos a espacios muy pequeños, esos departamentos de 40, de 45 metros cuadrados, donde una familia lleva a cabo toda su vida diaria. Bien. Y no solamente eso, sino el tener que enfrentar a los vecinos, lo cual no es cosa menor, lo cual crea conflictos, lo cual en muchos casos se vuelven verdaderos infiernos. Hablaremos ese día de lo que es la copropiedad, de ese derecho pro indiviso que existe a favor de los copropietarios, y en concreto del régimen de propiedad en condominio, tanto en lo que es su parte constitutiva, en los reglamentos internos del propio condominio, como también en esta ley de propiedad en condominio y su reglamento. Se va a hablar de ello porque el tema cada vez tiene mayor importancia. Cuando las ciudades ya no pueden crecer horizontalmente, pues empiezan a crecer verticalmente. Y si bien es un problema de gran trascendencia en la Ciudad de México, no es exclusivo de la Ciudad de México. El problema lo enfrentan todas las entidades federativas. Entonces, destinaremos la sesión del 21 de marzo, Día del Benemérito de las Américas, para hacer los comentarios acerca del régimen de propiedad en condominio, para que entonces nosotros, bueno, abundo un poco en el comentario. De igual forma, vamos a tener aquí cómo vamos a hablar, vamos a comentar nosotros lo que es en este caso la base legal que rige ese régimen de propiedad en condominio, el reglamento a esa ley, el Código Civil para la Ciudad de México en todo lo referente a la copropiedad, la escritura constitutiva del régimen de propiedad en condominio, el reglamento interno del condominio y como autoridades encargadas de dirimir las posibles controversias que surjan en dicho régimen, a la Procuraduría Social, así se llama en la Ciudad de México, a las distintas procuradurías que sobre el tema han surgido en las entidades federativas, la Procuraduría del Condómino o como se denomina en cada entidad, y también las atribuciones de autoridades judiciales y administrativas en el régimen de propiedad en condominio. Y en esa última sesión vamos a hablar nosotros de la Procuraduría Social, de las distintas procuradurías de las entidades federativas. En ese sentido, y ya entonces, para dar nosotros fin a lo que sería esta noche nahuatili, esta noche introductoria de lo que será nuestro siguiente taller, ponemos aquí de forma esquemática el mismo. El taller se llama
seguridad jurídica patrimonial en materia inmobiliaria. El lunes 14, el próximo lunes a las 9 de la noche, todas las sesiones son a las 9, con el tema la función catastral y administrativa, de la cual ya hicimos algunos comentarios. El miércoles 16, registro público de la propiedad, primera parte. Viernes 18 de marzo, conmemoración de la expropiación petrolera. Registro público de la propiedad en su segunda parte. Lunes 21 de marzo, régimen de propiedad en condominio, y concluiremos el miércoles 23 de marzo con el tema Procuraduría Social, funciones y atribuciones. Bien, pues con esto, estimados amigos, les damos las gracias por haber estado hoy presentes en esta noche en Aguatili, en esta plática que más allá, a lo mejor de la ironía, del sarcasmo, y reconozco que muchas veces peco yo mucho de ello, la finalidad es muy clara. Tenemos que luchar por una certeza, por una seguridad jurídica en el haber de las personas. Hay personas que están muy creídas de tener un derecho de propiedad soportado legalmente, y cuando uno revisa y analiza sus documentos, uno advierte que se está muy lejos de ello, o que ese documento no acredita o no les da ningún tipo de certeza jurídica. Muchas gracias a todos de verdad por estar presentes el día de hoy. Si hubiera alguna duda, algún comentario, alguna aclaración, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bien. Perdón, basta con que abran su micrófono. Adelante, licenciado Jorge Ricardo. Sí, estamos a sus órdenes, licenciado. Bueno, mientras se adecua el micrófono, adelante, licenciado Federico, un gusto saludarlo como siempre. Maestro, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias por transmitir tus conocimientos. Estoy aprendiendo, como dice, todos los días se aprende algo. Y yo estoy aprendiendo mucho. Gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciado Federico, siempre aquí presente con nosotros y con aportaciones tan importantes que realiza siempre usted en las pláticas. Muchas gracias de verdad. Soy muy buen fans de usted, maestro. Gracias, qué amable, licenciado. ¿Alguien más que tuviera algún comentario, alguna pregunta? Bien, esta plática es un preámbulo. Adelante, licenciado Sebastián, a sus órdenes. Pues nada más, maestro, para darle las gracias igualmente, adherirme a la felicitación y al saludo que usted se merece por su extraordinaria ponencia sobre el tema. Y vamos a seguir presentes y pendientes para continuar aprendiendo de usted, de su sabiduría. Muchas gracias, muy amable. Al contrario, licenciado Sebastián, un gusto como siempre saludarlo. Muchas gracias a usted. Gracias. Saludo a todos. Muchas gracias. Sí, licenciado. Adelante. ¿Ya me escucha? Soy el licenciado Jorge Ricardo Ruiz López. Ya lo escuchamos muy bien, licenciado. Buenas noches. Muy buenas noches. Oiga, mucho gusto, primero que nada. Y bueno, soy un fiel seguidor de este bonito grupo. Y por cierto, bastante nutrido de muy buena información. Quiero recalcar que aquí estoy aprendiendo cosas bastante importantes y que con todo respeto lo digo, no aprendí o se me pasaron por alto en la universidad. Lo digo de manera respetuosa. Oiga, maestro, me surge una duda. Usted estaba realizando un comentario cuando estaba tocando el tema en la parte de la diapositiva número 13, cuando se dio el caso de que estaba hablando que cada
cada entidad federativa tiene sus propios códigos financieros. Y bueno, también me fijé por allí. Voy a lo siguiente, que todo acto traslativo de dominio pues tiene que elevarse a una escritura pública. Mi duda es la siguiente, maestro. Sí. Se trata referente a la prescripción positiva. Lo escucho hablar a usted y mencionar que precisamente para llevar el procedimiento de la prescripción adquisitiva o usucapión, pues entiendo que la persona debe de estar contribuyendo a realizar los pagos al impuesto predial correspondientes, pero entiendo que debe de ser a nombre de la persona que posee el bien inmueble, pues digámoslo en este caso, de manera pacífica, a título de dueño, de forma pacífica, pública, permanente y continua. La verdad que aquí me queda esa duda y respecto a lo que es el justo título o a título de dueño, ahí no me queda claro, maestro. Debe, para prescribir, la persona que va a llevar a cabo las diligencias de jurisdicción voluntaria, debe ya de estar contribuyendo a a esos pagos de impuestos, pero a nombre de él, a nombre de esa persona. Disculpe, por favor, mi pregunta, maestro. No, al contrario, licenciado, es una pregunta muy interesante y nosotros aquí debemos de destacar esto. La acción de prescripción adquisitiva o usucapión en la vía contenciosa se da cuando hablamos de un inmueble inscrito en el registro público de la propiedad. Esto nos lleva a tramitar un certificado de inscripción para acreditar ese supuesto. Si el inmueble no está inscrito, y tampoco forma parte de propiedad pública o de propiedad agraria, presento mi certificado de no inscripción y llevo a cabo las diligencias de jurisdicción voluntaria. Pero hablamos nosotros aquí de una posesión originaria y a título de dueño, como algo que es fundamental, misma que debe desarrollarse de manera pacífica, continua, pública, de buena fe o incluso de mala fe. Y uno de los principales actos a título de dueño es el pago de contribuciones. Y sin que se establezca literalmente en algún código civil o procesal civil, el acto a título de dueño por excelencia es el pago de impuestos. Entonces, ¿qué mejor que presentar yo esa declaratoria de traslado de dominio o ISAI o como se determine en la entidad federativa? Porque mucha gente presenta recibos de predial, pero a nombre del titular registral. En realidad lo que han hecho pues es hacerle un favor al titular registral. O hay personas que soportan el peso de su acción de prescripción o pretenden soportarlo exclusivamente en testigos. Y no es exclusivamente en testigos, es el conjunto de pruebas adminiculadas las unas con las otras las que permitirán al juez determinar que esa posesión es apta para prescribir. El día que hablemos precisamente de esa función catastral, pues vamos a hablar de esta declaratoria de traslado de dominio, de cómo se obtiene, de la importancia que va a tener precisamente no solo en el tema de prescripción, en cualquier otro ejercicio del derecho real de propiedad. Es básica toda esta información en materia catastral. Muy bien, maestro. Le agradezco de antemano y pues sí, efectivamente, ese es el tema de la pregunta. Omití comentarle que pues los pagos de un asunto que precisamente estoy tomando de forma reciente, ese pago de esos impuestos o de esas contribuciones las ha estado realizando mi cliente, pero a nombre del titular registral, que efectivamente pues ya falleció, ya perdió la vida y pues pretendemos
llegarle por allí, por ese lado, obviamente pues con la intención de primeramente pues demandar a quien aparezca como albacea en ese juicio sucesorio intestamentario a bienes del finado, que es a quien se encuentra como el titular registral de ese inmueble. Y es efectivamente como debe plantearse contra el titular registral y en este caso pues tendrá que ser efectivamente esa sucesión. Y es una acción que con los elementos tiene que prosperar, pero yo siempre destaco esa parte del traslado de dominio y del pago predial a nombre de quien pretende prescribir. Perfecto, maestro. Muy amable. Muchísimas gracias. Buena noche. Buenas noches. Gracias a usted, licenciado, al contrario. Pues muchas gracias a todos ustedes, estimados amigos. Los esperamos, nos dará mucho gusto tenerlos el próximo lunes en inicio de esta sesión. Antes, licenciado Everardo, a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Antes que nada, ya me escucho, ¿verdad? Sí, muy bien. Antes que nada, pues agradecerle estas pláticas que nos ha hecho el favor de impartirnos. Son muy constructivas. Y aprovechando la pregunta que hizo el compañero y relacionándola con el registro público de la propiedad, una vez que yo tuve una sentencia favorable para un juicio de usucapión, estoy en dos posibilidades, hasta donde entiendo, de tomar mi sentencia e irme al registro público de la propiedad para que se eleve como escritura, o de ir con ella a una notaría y esta la protocolice. Esto es correcto, ¿verdad? En ambos casos se precisa así como lo planteé. Efectivamente, licenciado, sin embargo, aquí va a ser muy importante la forma en que en los puntos resolutivos de la sentencia lo determine el juez. Ahí va a ser muy importante. Dirá en todo caso ese punto resolutivo. Se ordena inscribir la presente resolución en el registro público de la propiedad o se ordena poner a los autos a disposición del notario que en su momento designe la parte actora. Ahí va a ser muy importante si el punto resolutivo es específico en ese sentido de si va a ser directamente enviar la orden al registro o si será el poner los autos a disposición del notario. Será muy importante esa parte, será importante, si no es claro, comentarlo también con el juez, el secretario de acuerdos, cómo lo entienden ellos, cuál es el criterio del juez en ese sentido para no tener ningún problema. Esto obviamente dependerá que al llevar yo mi trámite o mi proceso a litigio, la acción que yo esté solicitando, pues sea en ese sentido, ¿no? Que le esté solicitando al juez que se le dé vista al registro público para que éste la escriba, si así lo quiero llevar yo. Así es. ¿Verdad? Y someterse al procedimiento interno del registro para inscripción, calificación y después pues obtener ya la respuesta a su trámite como trámite aprobado y concluido. Ok, pues sigo yo muy agradecido y al pendiente de sus pláticas, aunque no he podido verlas todas, pero siempre son muy, muy interesantes. Muchísimas gracias, licenciado. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciado Everardo. Muchas gracias a todos ustedes, estimados amigos. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y más gusto será para nosotros el que nos puedan acompañar a partir del próximo lunes a las 9 de la noche en este taller. Pasen una excelente noche todos. Muchísimas gracias. Mil gracias, maestro. Mil gracias. Le agradecemos mucho. Gracias a todos. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por resolver nuestras dudas, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a usted, licenciado.